Bienvenidos a La Voz del 21, yo soy Jorge Luis Cruz. Se acerca el final de la cuarentena y una de las mayores preocupaciones es qué medidas de seguridad deben adoptar tanto las empresas como los trabajadores para reducir al mínimo la posibilidad de contagio del COVID-2019 en el ámbito laboral. Y para hablar de ello, estamos con Javier Pradera, especialista en prevención de riesgo laboral. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge Luis. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Javier, ¿qué debe hacer cada empresa para resguardar la salud de sus trabajadores y reducir al mínimo las posibilidades de riesgo del COVID? Digamos, ¿qué normativa existe actualmente para evitar justamente o reducir al máximo los riesgos? Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora, recientemente, el día 28 de abril, el MINSA publicó una resolución ministerial, la 239-2020 de MINSA, que obliga a los empleadores, a todo empleador que quiera reiniciar actividades, a tener un plan de prevención, vigilancia y control del COVID-19 en su empresa. Ese plan, en el anexo 4 de esa resolución, hay como una especie de índice sobre qué tiene que tener, y todo empleador que quiera reiniciar actividades va a tener que hacer ese plan, no solamente hacerlo, sino hacerlo, validarlo por su comité de seguridad sobre el trabajo en menos de 48 horas, y una vez validado por el comité, colgarlo en el SIS-COVID, que es una plataforma que va a tener el Ministerio de Salud habilitada, y mientras que esa plataforma no esté habilitada, habrá que mandarlo a una mesa de partes virtual. Sin eso y sin esa aprobación, ningún empleador podría reiniciar actividades. Ahora, el tema es, ¿el MINSA estará en capacidad de fiscalizar todo esto? Y si no lo estuviese, por el lado del mismo trabajador, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer para justamente evitar la posibilidad de contagio? Sí, ok. Mira, más allá de que MINSA de abasto en esta fiscalización, todo empleador tiene, uno, que hacerlo, dos, que colgarlo en la vía virtual, y tres, seguirlo, porque para empezar eso va a estar luego a disposición de la SUNAFIL y de su salud para que sea el caso. Entonces hay un tema de que el empleador va a tener que implementar tanto obligaciones del empleador como de los trabajadores. O sea, al empleador, por decirte algunas medidas, se le obliga a un control de los trabajadores a nivel de temperatura de entrada al centro de trabajo, a nivel de mascarillas antes de entrar a trabajar, a nivel de una encuesta de sintomatológica de cómo está cada trabajador, a poner una enfermera y un médico ocupacional en su empresa. O sea, el empleador tiene una batería fuerte de responsabilidades y el trabajador está obligado a cumplir con esas medidas preventivas y hacer caso de ellas, ¿no? De hecho, hacer caso omiso como trabajador de esas medidas preventivas que el empleador te va a dar podría ser castigado como una negligencia del trabajador. Igual que para el empleador no cumplirlo también puede ser sancionado por el ente fiscalizador. O sea, es una obligación por ambas partes, porque si no, no vamos a corregir nunca esta pandemia, ¿no? Ahora, ¿son realistas las medidas que está exigiendo el MINSA? Porque siempre puede haber quien dice, uy, pero es muy difícil, pero esto cuesta mucho dinero. ¿Te parece que son realistas, digamos, poner gel, exigir mascarillas, tomar la temperatura? ¿O cuáles son las medidas Son duras, urgentes, no? sí, son duras, son fuertes para el empleador, sale de un presupuesto que no tenía planificado al comienzo del año, está claro, y más después de un parón de mes y medio que ha golpeado totalmente la economía de la empresa y del país, pero es necesario porque si no la pandemia va a ser eterna y va a ser peor para todos. Al final es un mal necesario mínimo que tiene que hacer el empleador. Un sacrificio por parte de todos, del empleador de cumplirlo, pagar, invertir en la salud de todos para que su empresa simplemente sea sostenible en el tiempo, su empresa y el país, como conjunto de sociedad, ¿no? Ahora, esto puede ser un cambio significativo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, un caso muy típico es ir a un restaurante. ¿Cuántas noticias hay de restaurantes que no tenían las medidas higiénicas mínimas? Entonces, esto también va a obligar a las mismas personas, a los mismos usuarios, a los trabajadores, a exigirle a las empresas que cumplan estas medidas, ¿no? Claro, va a ser un tema de fiscalizar de todos contra todos, ¿no? Vamos a decirlo así.
Desde luego es un tema que la sociedad lo va a demandar. El empleador que no lo haga ya no solamente puede ser multado por la SUNAFIL, sino que va a estar fuera del juego de oferta-demanda, porque la gente así lo va a pedir. Y desde luego va a ser el propio trabajador el que va a exigir al empleador que eso sea así, porque la gente tiene miedo a salir a contagiarse. Es más, si bien, te digo más, si bien el COVID es una enfermedad común, o sea, es una enfermedad no profesional, no de origen laboral, es común, ya en un reglamento, en una orden que sacó la OIT en marzo de este año, ya dijo que si el trabajador se contagia por el COVID-19 en el centro de labores o fruto del trabajo realizado para el empleador, en un contexto en el que este empleador no tomó las medidas oportunas, se podría ser sancionado o valorado como una enfermedad profesional. Y si eso pasa, pues sería catalogado con toda la fuerza de la ley para que la SUNAFIL pueda aplicar las medidas disciplinarias que crea conveniente con el empleador, por no haber cubierto las medidas sanitarias mínimas. ¿Un país que esté aplicando este tipo de medidas que deberíamos tomar como referencia? Bueno, estaba haciendo buenas medidas Italia, Portugal, Noruega. España no es ningún ejemplo ahora mismo porque tiene un caso muy grave de coronavirus, pero sí Noruega, Suecia, Italia y Portugal. Italia, a pesar de lo que ha tenido el caso más crítico casi, está tomando ahora unas buenas medidas. Y Portugal es un muy buen ejemplo también. Por ejemplo, yo como usuario voy a una tienda. ¿Qué debería exigir yo o cuáles son las medidas de seguridad mínimas a la hora de ingresar a un establecimiento que yo debería ver? Porque hay cosas que pasan detrás, pero de cara hacia el usuario, ¿qué es lo que el usuario debería ver de una empresa? Mira, lo primero, y por ley además, te tienes que tener un sitio donde limpiarte la suela de los zapatos. Una especie de paño desinfectante con cloro o algún tipo de líquido que desinfecte la suela del zapato, es lo primero. Lo segundo, según accedes a la tienda, tienes que tener un gel antibacterial o un alcohol gel o un gel antibacterial para limpiarte las manos. Esos son dos pasos importantísimos antes de entrar en cualquier local, tanto oficina, como tienda, como restaurante, como lo que sea. Una vez dentro, distancia social, ¿no? No puede haber gente a menos de 1,5 metros de distancia, como ya sabemos, con lo cual eso limita aforos, limita seriamente los aforos y evitar el contacto mínimo entre personas a la hora de pagar, priorizar pagar con tarjeta en vez de con el efectivo y bueno, y todo lo que sea evitar contacto entre personas al límite, ¿no? Bueno, por supuesto, mascarilla en todo momento, claro, mascarilla de aquí a fin de año, en todo momento, mascarilla en la vía pública. No, y cambiar un poco la cultura y decirle a la gente que empiece a exigir estas medidas y si no que lo denuncie, porque a veces uno dice, bueno, no me gusta, dejo de ir a este lugar, pero en este caso, si se detecta una medidas sanitarias inadecuadas, ya no solo se trata de no ir, sino que esto puede afectar a otros usuarios, a otros trabajadores. Entonces, también es importante recalcar que hay que denunciarlo, ¿no? Cuando no se esté cumpliendo. Sí, correcto, Jorge. Yo creo que ahora sí que la sociedad está bien. Llevamos casi 48 días en cuarentena o así. O sea, el parón mundial de la economía es tremendo. Yo creo que la gente se ha dado cuenta perfectamente de lo que esto repercute y lo que podría repercutir una nueva cuarentena. Imagínate que no somos conscientes, salimos a la calle, no pasa nada y entramos en otra cuarentena en el mes de julio. La economía simplemente no lo va a poder sostener, ni la economía, ni el país, ni las familias. Entonces es algo de conciencia social, o sea, tenemos que estar todos alineados, trabajadores, empleados públicos, empleados privados, las empresas, todo el mundo alineado en que esto hay que superarlo entre todos, con el apoyo de todos. Y si requiere que en algún momento alguna empresa tenga que ser denunciada porque no cumple las medidas, lamentablemente tendría que ser así. Esto tendría que ser un cambio de cultura no para esta pandemia, sino un cambio de cultura general, porque como bien dices, puede volver a ocurrir otra emergencia de este tipo y tenemos ya que estar preparados. No podemos aflojar ya ciertas medidas sanitarias, ¿verdad? Claro, es que otra pandemia en este 2020, otra pandemia que nos deje en casa un mes y medio sería letal para la economía y para las familias peruanas, sería letal. No podríamos permitirnos el lujo. Deberíamos estar todos muy bien alineados en cumplir todo esto a rajatabla todos. Empezando por el empleado. Te agradezco mucho, Javier. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias.
Esto ha sido todo por ahora. Recuerden que pueden seguir Perú 21 TV en todas las plataformas: Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto por la página web de perú21.com. Con nosotros será hasta la próxima.